¿Se acuerdan de ese equipo de los Patriotas de 2007 que casi quedaron perfectos, liderados por Tom Brady y un receptor dominante? Sí, no él. Sí, Randy Moss probablemente es uno de los mejores receptores de todos los tiempos, pero Wes Walker era quien le tiraba a Brady en las situaciones más difíciles. Y aunque su talento obviamente no se compara con alguien como Moss, su contribución al juego fue revolucionaria. Nos regaló la posición de receptor de slot. ¿Cómo fue creado el prototipo del receptor de slot que vemos el día de hoy en la NFL? Bueno, para esto tenemos que regresar en el tiempo. Para equipos buscando un receptor, tal vez afuera de Steve Largent, el proceso era muy sencillo. Encuentra a alguien rápido y alto que pueda cachar. Recordemos que en el pasado normalmente utilizaban sets de 1 o 2 receptores. Era muy raro ver sets de 3 receptores. Y obviamente en esa era corrían mucho, entonces parte de su trabajo era bloquear mucho también. Al final del día, aunque fueran un super playmaker, no recibirían los targets que un receptor recibe actualmente. Por esto, si vemos fotos de los mejores receptores a través de la historia, se parecen mucho, van a compartir ciertas características. Ahora, mientras las ofensivas evolucionaron y empezaron a tirar más, específicamente con la introducción de la ofensiva West Coast, los equipos empezaron a utilizar sets de 3 receptores un poco más, pero obviamente en ese entonces todavía no era su ofensiva base. Así que todos buscaban y conseguían el mismo tipo de receptor, no importaba si ibas a estar afuera o adentro, ya que de todos modos la mayoría del tiempo la pasarías afuera. Valía más la pena tener 3 receptores que podías rotarlos. De todos modos, iba a ser raro tener a los 3 en la misma jugada al mismo tiempo. Pero mientras nos acercamos más a la NFL moderna y con la introducción del spread offense, hubo un gran cambio. Mientras más nos acercamos a los 2000s, ofensivas como los Rams del 2001 o esos Colts del 2003 o 2004 o los mismos Patriotas empezaron a usar principios de spread como su ofensiva base. Así que en la mayoría de las jugadas íbamos a ver 3 receptores, una ala cerrada y un corredor en el campo. Entonces, ¿cuál fue el gran cambio? Bueno, el tercer receptor obviamente no se podía alinear como externo igualmente, entonces se iba a alinear entre la línea ofensiva o ala cerrada y el receptor externo. Esta posición se le conocería como slot, por eso receptor de slot. Mientras coordinadores ofensivos empezaron a conseguir más experiencia dentro de este sistema, se dieron cuenta que estos receptores altos, con gran velocidad en línea recta, no tenían la agilidad para esas trayectorias en medio del campo. Esto, aunado a una liga lleno de grandes linebackers internos, produjo varios golpes fuertes. Y estoy seguro que algunas pesadillas para receptores corriendo slants. Algunos coaches pensaron, bueno, busquemos jugadores más grandes y fuertes en esa posición, pero entonces estarías hablando de otro ala cerrada más. Eso sería un desperdicio y tal vez podrían resistir el golpe del linebacker, pero ahora ese mismo linebacker los podría cubrir porque tendrían básicamente la misma velocidad. Entonces la solución fue ir al lado opuesto por completo. Les presento a Wes Walker. Antes de recibir pases de Tom Brady y eventualmente Peyton Manning, Wes Walker era un receptor convertido de corredor saliendo de college. Medía 5'8 pies y pesaba 195 libras. Tenía unas 40 yardas muy modestas con un 4.6, sí, no era el más rápido, pero era muy ágil, específicamente en corto yardaje. Pero lo que lo hacía destacarse era su habilidad de jugar diferentes posiciones en equipos especiales. Desafortunadamente su tamaño era una preocupación, por esto nadie lo drafteó en el draft del 2004. Después de ser agarrado por los Chargers, lo corrieron después del primer partido y los Delfines de Miami decidieron darle una oportunidad, donde querían que se enfocara en hacer jugadas en equipos especiales, y créanme que lo hizo. En un juego contra los Patriotas lo hizo todo. Regresó una patada de despeje para un touchdown, una patada de kickoff para un touchdown, pateó un punto extra y pateó un gol de campo. Por obviedad, esto le consiguió el jugador de equipos especiales de la semana en la AFC. Por el resto de esta temporada contribuyó demasiado de esa manera. Y en las siguientes 2 temporadas, en 2005 y 2006, se empezó a desarrollar para convertirse en un jugador más allá de ocasional o de gadget. Se empezó a ganar su rol como el tercer receptor, el receptor de slot. Durante esas 2 temporadas incrementó su total de recepciones y su total de yardas. Pero más importante, como los Delfines están en la AFC Este y ven a los Patriotas 2 veces al año, de alguna manera, por alguna razón, siempre tenía sus mejores partidos contra ellos. Y esto llamó la atención de Bill Belichick, quien por supuesto tenía una visión adelantada para su tiempo. Por cierto, si te está gustando este video, te recomendaría suscribirte para que no te pierdas el siguiente video. Soy Eduardo Sicilia, coordinador ofensivo y coach de quarterbacks en Nebraska, y me encanta compartir de este hermoso deporte. Regresemos al video.
Entrando la temporada de 2007, el pequeño receptor iba a convertirse en un free agent. Entonces, antes de que esto pasara, los Patriotas decidieron firmarlo al cambiar su segunda y séptima selección del draft a cambio por él con los Delfines. De ahí en adelante, el resto es historia. Se convirtió en un receptor dominante con los Patriotas, rompiendo sus propios récords y los récords del equipo en cuanto a yardas, recepciones y touchdowns. Su conexión con Brady, específicamente en terceras oportunidades, era fenomenal. ¿Pero qué lo hacía tan especial? Bueno, sorprendió a la liga. Él era esa pieza que faltaba en el rompecabezas que todos estaban tratando de solucionar. No era el más rápido y no podía bloquear a tantos defensivos como otros receptores tal vez podían, pero se especializó en su rol. Era ágil, podía correr cualquier trayectoria, podía cachar en tráfico, era más veloz que linebackers y safeties y era increíblemente inteligente. Sabía cómo leer defensivas, dónde sentarse en zonas y, aún más importante, cómo evitar recibir grandes golpes. Esto eventualmente llevó a la ruta de opción. Esto es lo más cercano que te puedas imaginar a tirar pases en el jardín. Los Patriotas lo pondrían en el slot y correría 5 o 6 yardas antes de decidir a dónde correría después. Todo basado en cómo lo estarían cubriendo. Esto ahora le daría pesadillas a los linebackers. Era casi imposible de cubrir. Aunque desafortunadamente perdió los 2 Super Bowls en los que participó con los Patriotas, fue excelente con esta organización. Tanto así que Peyton Manning personalmente le pidió a su general manager cuando estaba con los Broncos que lo contratara, lo cual resultó con Walker y Manning, con la ayuda del resto de esta gran ofensiva, en convertirse en una de las más prolíficas de toda la historia, la cual en 2014 los llevaría a un Super Bowl. Desafortunadamente también perdería este. Pero siendo objetivos, tuvo una excelente carrera. Sus stats individuales son fuera de este mundo, especialmente para un receptor corto que nadie quería draftear, ¿cierto? Definitivamente es uno de los grandes. Y no lo estoy comparando con cualquier receptor que quieras poner en la lista de top 10 de todos los tiempos. Pero su impacto va mucho más allá que eso. En sus últimos años con los Patriotas, había un jugador que draftearon en la 6ª ronda llamado Julian Edelman. Y como probablemente muchos de ustedes saben, se convertiría en su heredero. Otra historia desde abajo, de un receptor que tal vez no sea el más alto, pero tenía un gran corazón. Y bueno, sabemos qué tan crucial fue para que los Patriotas dominaran una vez más y ganaran 3 Super Bowls después de eso. Pero aunque Walker le ayudó y le enseñó algunos de sus trucos, Edelman simplemente fue la primera piedra. Todos sabemos que la NFL es una liga de imitadores. Si algo está funcionando en algún otro lugar, voy a tratar de replicarlo y hacerlo funcionar en mi sistema. Y entonces sucedió. Después de que la liga se diera cuenta qué tipo de impacto un buen receptor de slot puede tener en su ofensiva, todos fueron a buscar y tratar de encontrar uno. Y de ahí en adelante todo cambió. Hoy en día, un scout no está buscando por un receptor. Ahora es muy natural que busquen ya sea un receptor externo o un receptor interno, uno de slot. Y sí, como se pueden imaginar, ese jugador tiene que tener alguna de las características que tenía Wes Walker. Y eso, como fans, nos ha regalado grandes jugadores como Jarvis Landry o Tyreek Hill en el juego el día de hoy. Entonces, este héroe inesperado tal vez no tenga los anillos, tal vez no tenga las mejores estadísticas, y algunos hasta pueden decir que su reemplazo fue mejor que él. Pero ese pequeño receptor que están viendo cambió cada ofensiva en el fútbol americano por siempre.